Bueno, ahora sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Ahí estoy viendo que hay compañeras de Río Negro, de Neuquén, del Chaco, y bueno, nuestra querida provincia de Buenos Aires siempre apostando a estos conversatorios. Contarles un poquito que a Carlos Rosansky tuve el honor, ¿sí? El honor de participar con él hace 3 años en la Cámara de Diputados, conjuntamente con el doctor ahora no me va a salir el nombre, me traiciona la presentación, Marcesat, en una mesa sobre el lawfare en Argentina, nada más y nada menos, un juez que fue perseguido por el lawfare, un juez que fue apretado literalmente por el ministro Garabano, pero también Carlos Rosansky es conocido por haber sido presidente del Tribunal Oral en lo criminal número 1 de La Plata y haber llevado a cabo adelante los juicios por lesa humanidad. Fue uno de los jueces que bajo su presidencia no solamente juzgó, sino condenó a los genocidas Echecolás y a von Bernig. También es un juez que la Universidad Nacional de La Plata lo distinguió con el título honoris causa por la lucha sobre la memoria, la verdad y la justicia. Y también Carlos Rosansky, que yo no sabía, ¿sí? Me enteré mucho tiempo después, él es miembro fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, lo leo para no equivocarme, es uno de los autores del proyecto de Cámara Gesell, y cuando lo llamé hace unos 15 días y le dije que, bueno, nosotros estábamos llevando a cabo estos conversatorios sobre una reforma judicial con perspectiva de género y que seríamos gustosos de que él participe, no solamente me contestó enseguida y me dijo que por supuesto, sino que buscamos entre los temas a tratar no precisamente el lawfare, hoy no vamos a atacar ese tema, aunque lo comprometemos a hablar en otro conversatorio. Carlos todos los días cuenta en su cuenta de Twitter los días que lleva el fiscal procesado Extornelli, para nosotros Extorsionelli todavía en la justicia, y que nadie lo saca de la justicia. ¿Sí? Cada día nos recuerda cómo es el avance del lawfare, así que va a ser para nosotros también un honor tener con él una charla sobre lo que es el lawfare en Argentina y por sobre todas las cosas desde el punto de vista de su protagonismo en ese lawfare como víctima. Pero hoy le propuse a Carlos directamente hablar sobre esta reforma judicial con perspectiva de género y que nos cuente un poco. Yo tuve la oportunidad de ver hace unos días un gran documental que les aconsejo que lo miren, que se llama Los monstruos no existen, donde Carlos, conjuntamente con otros psiquiatras y psicólogos que participan de ese documental, nos cuentan del abuso sexual infantil y nos cuentan cómo es el funcionamiento de la justicia cuando nuestros niños y adolescentes son abusados y cómo la justicia, que debería ser la máxima protección para ellos, actúa casi como un verdugo para aquellas víctimas. Así que sin ir más lejos y con esta presentación, va a ser un honor, Carlos, escucharte y seguramente hacerte preguntas no solamente mías, sino de las compañeras, para que nos cuentes qué modificarías vos en la justicia, en el código de fondo, en el código procesal, para que estas situaciones no ocurran. Te cedo la palabra y bienvenido. Gracias, Susana, gracias por tus palabras y a todas las compañeras del Frente. Gracias por la invitación. El tema que nosotros habíamos conversado sobre abuso, por supuesto es de una complejidad enorme, y yo lo que voy a tratar es en un ratito corto de dar una síntesis, también sobre un aspecto que habíamos conversado que tenía que ver con la escucha de las víctimas, que es algo absolutamente esencial y que tiene aristas que por momentos son insólitas, como vamos a ver. Y bueno, y finalmente sobre la posibilidad de una reforma con perspectiva de género, como estaba titulada la actividad. Primero quiero
brevemente explicar desde dónde hablo, desde qué lugar, con qué experiencia. Yo ejercí la profesión de abogado durante alrededor de 10 años en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y luego los últimos años de esos 10 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, hasta que un día, por razones de la vida, porque vi un aviso en el diario de que se convocaba un concurso para juez de cámara, nada menos, y la provincia de Río Negro, y me llamó la atención porque en realidad saben ustedes que hay una carrera judicial que en general no se la describe como corresponde, porque como muchos otros temas de nuestro Poder Judicial no son hablados con la profundidad que haría falta, porque esa carrera judicial muchas veces hace un daño extraordinario a la propia institución y al fin, que es hacer un poquito de justicia, porque es una carrera que en muchos casos, por supuesto, no todos, no lo vamos a generalizar, pero en muchos casos lo que hace es acomodar a la gente al sistema. Es decir, aquellos funcionarios que con los años van creciendo en cargo, en responsabilidad, y al mismo tiempo van perdiendo muchos de ellos, aquellos principios que han tenido al comienzo y que el tiempo les ha hecho perder como producto de una erosión que la institución genera, que en otro momento lo podemos conversar cuando hablemos de lawfare, pero hay también una parte de funcionarios del Poder Judicial que son dañados duramente por la institución y terminan captados de una manera muy perjudicial para toda la sociedad. No hablemos de aquellos que no necesitan ser captados porque ya tienen, desde que nacieron o desde que se socializaron, tienen una visión absolutamente sesgada de la realidad y acorde a los posicionamientos más extremos de las derechas de nuestro país. Yo les decía que luego de 10 años de ejercicio me presento a un concurso y reitero, porque era para juez de cámara, es decir, que en lugar de estar, que nunca había pensado yo entrar en la justicia, jamás, pero de repente se abría la posibilidad de ingresar directamente en uno de los cargos más altos que tiene la justicia, que es juez de cámara. Por lo tanto, me resultó interesante y tentador. Me inscribí, gané el concurso, y ahí surgieron las primeras enemistades, porque yo estaba compitiendo con fiscales y jueces de primera instancia, el cargo es de segunda instancia, y en general al sistema no le gusta mucho el que viene de afuera, del otro lado del mostrador. Y lo interesante de eso es que como yo esos años había trabajado intensamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero en todos los fueros, es decir, yo había trabajado en civil, comercial, laboral, penal, etcétera, tenía un estudio a la calle, donde atendía todo tipo de casos, lo cual me permitió tener una visión muy amplia en un barrio muy humilde, que es el barrio de Pompeya, famoso por los tangos, que es donde me crié. Y desde ese lugar, gano el concurso y comienzo a trabajar como juez de la Cámara del Crimen de San Carlos de Bariloche. Y ahí pasa algo que digamos, hay un episodio puntual que me marca para mal y para bien, como muchas experiencias duras que se viven, en este caso en el ejercicio profesional, porque como juez de la Cámara lo que teníamos que hacer, es decir, nuestro trabajo era actuar como Cámara de Apelaciones y al mismo tiempo como tribunal de juicio, de delitos graves, es decir, no correccionales sino criminales. Yo quiero recordar, porque es un poco el título de la convocatoria de hoy, de la reunión, que tiene que ver con el sistema judicial, porque se encabeza hacia una reforma, ¿no es cierto? Pero hacia una reforma con una perspectiva de género, que es todo un tema, yo después lo voy a resumir en un minuto menos. Pero me gustaría
que quede claro qué tenemos como sistema judicial, cómo es fundamentalmente. Y en 3 palabras sería, es un sistema patriarcal, es misógino y es profundamente discriminador. Así es nuestro sistema judicial, y lamentablemente se lo niega esas características, se las niega desde el interior de la institución, desde afuera, por supuesto, todas las organizaciones progresistas, desde el feminismo ni que hablar, pero por supuesto que esa mirada va a estar desde ese lugar. Yo me estoy refiriendo desde la propia institución que jamás va a aceptar con la seriedad que corresponde que estamos ante una institución patriarcal, misógina y discriminadora. Y que además no está preparada de ningún modo para un abordaje respetuoso. Nuestro Poder Judicial no está preparado para un abordaje respetuoso ni para una escucha respetuosa de las víctimas. Yo voy a tratar de precisar eso, porque es un poco lo que habíamos conversado con Susana. Y yo me refería antes a un episodio puntual que sucedió hace muchos años en la provincia de Río Negro. Yo trabajaba en Bariloche, pero como es una geografía muy extendida, la provincia de Río Negro tiene 240.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 80.000 eran la jurisdicción nuestra, para que tengan una idea el espacio en el cual trabajábamos, y eso dificultaba muchísimas veces que los testigos o las víctimas pudieran trasladarse para los juicios a la ciudad de Bariloche, mucho más en invierno con caminos nevados. Por eso nosotros era frecuente que fuéramos al lugar, es decir, que nos trasladáramos nosotros y que hiciéramos juicios en el lugar, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Esa experiencia. Íbamos a lo que se conoce como la línea sur, íbamos mucho al Bolsón, Ingeniero Jacobás y distintos lugares a realizar los juicios por los delitos que se habían cometido en esos lugares. Y en uno de esos días de viaje que estábamos en la localidad del Bolsón, donde estábamos haciendo juicio, uno de los juicios era por un delito muy grave que se había cometido contra una niña que en ese momento tenía 17 años y que tenía una discapacidad importante, tenía un retraso de mediano a profundo, retraso mental. Y había sido brutalmente abusada sexualmente, y ahí íbamos a juzgar al que estaba sindicado como sospechoso de ese hecho. En ese juicio estábamos, en la sala no era sala de audiencias, nosotros utilizábamos el juzgado de paz del Bolsón, que es una casita que tenía una pequeña salita, y en ese marco estábamos realizando el juicio, y un juez que integraba el tribunal, que no era juez de la Cámara, sino que como nos estaba faltando un juez, integramos con juez de la otra Cámara, es decir, no integraba habitualmente nuestro tribunal. Nombre Miguel Lara, apodado el Loco Lara, porque estaba absolutamente loco, lo cual el sistema no acepta. El sistema judicial de nuestro país se niega a aceptar que puede haber fiscales o jueces que estén locos, que realmente tengan alteraciones que no les deberían permitir trabajar. Sin embargo, trabajan, aunque parezca algo extraño. Y este hombre, Lara, en un momento dado, esta niña estaba declarando, estaba contando lo que le pasó con sus tiempos y con sus palabras, teniendo en cuenta que tenía un retraso mental importante, una edad madurativa de 8 o 9 años, y el juez en un momento dado le comienza a preguntar, y le pregunta si este muchacho, que es apodado el Pato, si no le gustaba y si ella no tenía ganas de tocarlo abajo. Esto se lo pregunta a la niña. Y la niña dice que no con la cabeza, y entonces él continúa diciéndole, pero vos no le pediste que te la coloque. En ese momento yo me levanto, salimos de la sala, vamos en ese momento a la cocina de lo que era el inmueble, y yo quiero contar esto porque vale aclarar que ninguno de nosotros
nosotros, me refiero a los que estábamos en esa escena y en otras escenas del Poder Judicial, estábamos preparados para ese tipo de circunstancias. Es decir, cuando uno está en una actividad como la de juzgar, en este caso, no está preparado para tener un loco al lado que haga ese tipo de preguntas. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Es algo sorpresivo y sobre todo al no tener preparación, porque es muy difícil tener preparación para abordar a un hombre que está en la función de juez y que tiene ese tipo de alteraciones. Por lo tanto, era muy difícil para mí. Discutimos un poco ahí en la cocina, literalmente la cocina, ¿no? La cocina de la propiedad, y volvimos, el hombre estaba más tranquilo, y terminó el juicio, y al día siguiente yo lo denuncié. Lo denuncié por tortura psicológica de esta niña, lo cual no fue visto con mucha simpatía, como imaginarán, por el sistema, pero fue interesante porque era la primera vez que se denunciaba un episodio de esa naturaleza, protagonizado nada menos que por un juez. Y yo estoy contando esto porque ese episodio que yo relato es el origen de un cambio de modelo en la República Argentina. Cuando yo hago esa denuncia, después se conoce muy pronto en la Ciudad de Buenos Aires, y desde Buenos Aires se comunican de la Cámara de Diputados, la presidenta de la comisión, no recuerdo si de penal o de familia, y me invitan a viajar a Buenos Aires para explicar lo que había sucedido en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que esto sucedía en la justicia rionegrina, no de la Nación, y que tiene su propia justicia, como sabrán, cada provincia. Pero acá había una intervención a partir de este llamado de Nación, que era la Cámara de Diputados de la Nación. Viajé a Buenos Aires, expliqué esto que estoy contando, con más detalle porque había más tiempo, ante el plenario de comisiones, familia, de penal, el plenario de todas las comisiones, y a raíz de eso la Cámara sacó una resolución de repudio, la primera vez, una resolución de repudio a ese interrogatorio. Es decir, se involucraba Nación con toda razón, porque estamos hablando de un hecho que afecta a una niña de la Argentina, tiene que involucrar a cualquiera que tenga posibilidad de decir algo. En este caso fue diputado de la Nación. Yo vuelvo a Bariloche y esto lo relato porque ese episodio, vivido en el Bolsón y relatado en Buenos Aires, me hizo pensar que había algo que a mí se me estaba escapando de la escena que yo relataba, es decir, lo que había sucedido con esta niña que yo contaba, y todo el tiempo anterior yo lo había atribuido, mi malestar lo había atribuido a la actitud del juez, que por supuesto era un energúmeno que no tenía ni que estar en ese lugar ni ser juez, pero eso está fuera de discusión. Lo que yo no veía en ese análisis es que esa niña no tenía que estar sentada allí. Esta era la cuestión novedosa, por lo menos para mi razonamiento. Yo llegué a la conclusión de que una niña, digo niña porque en este caso era niña, y agrego a la adulta o adulto que padece determinados hechos, no tiene por qué estar sometida en una audiencia a 7, 8 personas de traje y corbata que ni conoce para que le hagan preguntas que no puede contestar. Y aunque parezca sencillo cuando se lo explica de esta manera, en la práctica es subir una cuesta muy empinada, convencer de esto a quien tiene esa mirada que decía antes, patriarcal, misógina, discriminadora. Porque lo primero que dicen es: yo no soy discriminador, yo no maltrato. No conozco un juez en la República Argentina que acepte que es un maltratador. De modo que cuando yo llego a esa conclusión de que esa niña no tenía que estar sentada ahí, me doy cuenta de que el sistema está mal, de que ese tipo de víctimas no pueden estar sentadas tratando de responder preguntas que, repito, no están en condiciones de responder por distintas razones que son
son, más allá de la profundidad, son obvias. Y entonces ahí tomo la decisión de dedicarme, lo que sea necesario, a cambiar el sistema. Es decir, a lograr que los chicos no vayan a los juicios. Y trabajo 5 años en la redacción de un proyecto de ley que en total tiene 7 hojas. Es decir, imagínense que para tardar 5 años en 7 hojas, o uno tiene un problema serio de escritura, o hay algo más profundo. Y en realidad acá lo que sucedía, y esto yo lo quiero transmitir porque tiene mucha trascendencia, lo que sucedía es que yo, estando dentro del sistema, sabía perfectamente la importancia que tiene cada palabra que se ponga en un texto de una ley. Porque la redacción que tiene esa ley es la que, de acuerdo a la ideología de quien la va a aplicar, va a ser utilizada de una manera o de otra. O sea, es una cuestión de enorme gravedad y que no siempre es vista con la seriedad que requiere. Me estoy refiriendo a tratar de tener en cuenta el efecto que esa ley va a tener en la práctica, no lo que se imagina el que la redacta, no lo que cree por sus convicciones, sino además por cómo va a ser utilizada por los destinatarios, que en este caso son leyes que regulan una actividad como es la judicial, pero que tiene como paradigma la protección integral de las víctimas. Y la aplicación va a ser nada menos que por un sector de la sociedad, que son fiscales y jueces, que, repito, tradicionalmente han tenido y tienen, en su mayoría, no por supuesto, de ningún modo todos, hay gente muy buena, pero me estoy refiriendo a los malos, que mantiene y defiende y sustenta una ideología patriarcal y misógina. Entonces no es posible legislar si no se tiene en cuenta quién va a ser el que la aplique, cómo piensa el que la va a aplicar, cómo se crió el que la va a aplicar, de dónde viene, cuál es su intención, con qué está identificado. O sea, son una serie de factores. Yo sé que eso no es sencillo, pero en este caso era algo que yo no podía obviar porque yo me había enfrascado en intentar modificar el sistema de modo que era obligatorio tener en cuenta estos aspectos que yo estoy mencionando. Eso fue lo que produjo que 5 años después, cuando yo tuve terminado ese proyecto breve, ya repito, tiene 7 hojas, con gusto se lo mando a Susana para que lo puedan tener, porque eso lo mandé por correo a varios legisladores de Buenos Aires, que yo recuerde a Nilda Garré, a la diputada que me había convocado, que enseguida me voy a acordar el nombre, era del Partido Justicialista, a Elisa Carrió, que en ese momento era una persona que aparentaba ser una persona de bien. Es lo que es la realidad, es lo que yo pensé, estamos hablando muchos años atrás. Y ¿a quién más? A ver, al profesor Bravo. Bueno, lo cierto es que la diputada del justicialismo, o sea, Nilda Garré se entusiasmó mucho con el proyecto, pero cuando se quiso dar cuenta ya lo habían presentado la diputada, que no me puedo acordar en este momento, y saben con quién lo presentó, ¿no? Miren lo que el tiempo le hace a la gente. Lo presentó con Miguel Pichetto, ese proyecto. Miren qué interesante que es la historia de nuestra legislatura. Ellos presentaron ese proyecto y además han sido muy honestos intelectualmente porque ese proyecto estuvo años enteros dando vuelta en las cámaras, hasta que luego fue en el año 2003, yo creo que habían pasado otros 5 años, que volvió a tener estado parlamentario, etc. Y en el año 2003 se sanciona como ley y modifica el Código de Procedimientos Penal de la Nación, es decir, no de las provincias, sino de nación, que cada provincia, como saben, tiene su propio Código de Procedimientos. Pero esa modificación fue la que
sirvió para que las provincias de a poco fueran incorporando ese concepto a su código de procedimiento, algunas con algunas trampitas que le cambiaban una o dos palabras, lo cual es muy serio porque le cambiaban el sentido. En otro momento lo podemos explicar de manera más amplia, pero acá, yo insisto, cada palabra tiene importancia. Voy a dar después un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, pero lo cierto es que a partir de esa ley, que es la ley 25.852, Capicúa, es una ley que modifica el código y saca a los chicos de los juicios, prohíbe que los chicos vayan a los juicios. Y lo prohíbe de una manera terminante. Es decir, ahí vuelvo a lo que yo contaba de por qué es importante la palabra que se utiliza. Para que tengan una idea, y yo les quiero contar, primero les hago una mención a lo que significa aquellos jueces a los que me refería que siguen estando en el Poder Judicial. Algunos ya no están por la edad o por salud, pero lo que ellos representan sigue estando, es la maldad en estado puro, es esa forma de actuar que uno no le puede entrar en la cabeza, que desde ese lugar, desde esa posición tan importante que es la de decidir la libertad, la vida o el patrimonio de las personas, se haga tanto daño. Y esto yo le quiero poner nombre y apellido porque estamos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, más allá de los muy buenos jueces que tiene, que son gente que trabaja correctamente en esta temática, pero hay otros que no, que son lo peor que puede existir como funcionarios. La provincia ha tenido dos jueces emblemáticos de la maldad, como fueron Piombo y Sallargués. Muchos de ustedes lo deben recordar, jueces de la casación de la provincia de Buenos Aires, gente de un nivel de maldad que es difícil de igualar, y que se han pasado por ahí décadas dictando fallos infames, fallos vergonzosos. Estas dos personas mandando a su casa a un hombre que había abusado de su hija, a Citibel, mandarlo a su casa que no esté preso. ¿Saben por qué? Porque era buen vecino. Es esa cosa del buen vecino que la propia gente de Citibel en aquel momento, hace muchos años, saca un comunicado y dice, no es buen vecino, nosotros no lo queremos como vecino. Lo que pasa es que los jueces trabajaban de esa manera, estas dos personas que yo menciono, que luego fueron separadas del sistema, para quienes no los conocen, no por un jury de enjuiciamiento, sino la propia comunidad educativa, la Facultad de Derecho, los estudiantes, los han puesto del otro lado y se han tenido que ir. Esto lo menciono porque también hay hay una reserva que no se puede mencionar, y no, sí, ¿cómo no vamos a poder, qué vamos a mencionar los buenos? Si quieren les nombro, tengo gente amiga que trabaja muy bien, pero acá estamos hablando de los malos. Por supuesto, a los buenos también, ¿no? Tenemos Marcelo Giacoy, Gabriel Vitale, pero más allá, porque es injusto para tantos fiscales y fiscalas y jueces buenos, pero me estoy refiriendo a los malos porque la provincia tiene también, en el caso de Lomas de Zamora, ha tenido tribunales infames, integrados por el doctor Quiroga, la doctora Villaverde, gente mala de maldad absoluta, que ha maltratado de una manera insólita, y que si no fuera así yo no lo estaría mencionando. Se imaginarán que no me causa ningún agrado estar hablando de ese tipo de personas, pero creo que hay que decirlo con los nombres que tienen. Hoy, miren, gente vigente hoy, una anécdota si se quiere, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, muchos de ustedes lo deben conocer, porque C5N le dedica muchos párrafos, que es el juez Hornos. Bueno, el juez Hornos, les cuento, que hace muchos años fue denunciado por agredir a su esposa, por pegarle, por causarle lesiones que fueron constatadas. Esa causa terminó con un sobreseimiento.
¿Por qué cuento esta historia? Porque el juez que lo sobreseyó se llama Remigio González Moreno, que hace pocos años fue condenado a 4 años y medio de prisión por desfigurarle la cara a la esposa a golpes, el juez que sobreseyó a Hornos. ¿Se entiende la brutalidad de lo que yo estoy contando? No podemos no ver eso, porque evidentemente hay algo que falla en el sistema, porque si ese tipo de personas, como Remigio González Moreno, tiene que tomar determinaciones sobre hechos de violencia, como no solo el caso que yo cité, estoy hablando de cualquier otro, cuando el tiempo demuestra de que él es un violento que le parte la cara a su esposa, entonces hay algo que no está caminando, no en esos jueces que por supuesto son mala gente, sino en el sistema que los designa, el sistema que no los echa cuando los tiene que echar. Y hoy también muy vigente, el juez Lulio de la provincia de Buenos Aires, un juez que tiene en trámite un jury por violencia con 2 expedientes penales respecto de sus 2 parejas, su primera pareja y su segunda pareja. Entonces, gente que estaba hasta hace poco, hasta hoy sigue decidiendo cuestiones de familia en la provincia de Buenos Aires, mientras tiene las causas penales por estos hechos tan graves. Entonces, esto también es un llamado a quienes integran el sistema para que se ponga la atención que corresponde, porque estamos hablando de gente que decide la vida de las personas. No es poco. Y quiero volver a lo que contaba de la ley, porque esta modificación que se produjo y que fue después reproducida en cada una de las provincias de nuestro país, lo que hizo fue sacar, como yo dije, a los chicos de los juicios, que era algo, si hoy nosotros lo escuchamos, es el sentido común. Por supuesto que con la limitación que tenemos hoy de nuestro encuentro no se puede desarrollar en profundidad, pero la realidad es que el abuso sexual en las infancias es un crimen que produce un daño de una dimensión que es imposible de explicar. La conocen, por supuesto, las víctimas, y en alguna medida, pero de una manera más intelectual, quienes estudian el tema, quienes intervienen en estos casos. Pero son crímenes que hacen un daño inconmensurable. Entonces, si esa persona de 7 años, 8 años, 10 años de edad, que hace 5 que es abusada nada menos que en su propio grupo familiar o conviviente, que es donde se producen la mayor parte de los abusos, y el sistema hasta hace unos años los llevaba a un juicio, es decir, llevaban a esa niña a un juicio para que cuente lo que no puede contar. Se entiende la brutalidad del sistema. Este es el problema. Pedirle a alguien que diga algo que no puede decir, una locura. Esto se modifica a partir de esa ley, se incorpora en el Código de Procedimiento Penal de Nación varios artículos que son 250 bis, 250 ter, 254, que lo que dice, yo les voy a decir textualmente una frase de ese artículo 250 bis, que dice que a los niños, a los chicos de menos de 16 años, solo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y adolescentes, designado por el tribunal que ordene la medida, o sea, especialista, psicólogo en abuso, y dice la ley, no pudiendo, escuchen bien, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por el tribunal o las partes. Es decir, esto que yo contaba de la importancia de las palabras, es porque acá lo que dice, y me preocupé en que así sea, es que en ningún caso pueden ser interrogados, ¿de acuerdo? No da el tiempo para explicitarlo demasiado, pero lo dejo planteado. A los niños no se los interroga en estos temas, se los entrevista, que es un concepto completamente distinto, para un sistema que está acostumbrado durante siglos a interrogar.
Este era el problema que yo notaba en aquel año. Estamos hablando, ya han pasado 25 años, casi 30 de lo que yo contaba del Bolsón. Y el sistema le estuvo pidiendo durante siglos, se llevaba a esos niños a una escena como la que dantesca, que es la que yo reproducía, de 7 personas de traje y corbata, preguntándole algo que no va a poder contestar. Esto incluso raya en la perversión si se analiza adecuadamente. Bueno, yo de esto lo que quería contar es que cada provincia que fue adaptando su código con textos similares, le han puesto algunas trampitas para que ustedes tengan una idea. Esta ley lo que establece es que no van a ser interrogados en ningún caso. Fíjense cómo está redactada en la provincia de Buenos Aires el artículo, bueno, no lo tengo acá, pero es 102 bis, si no me equivoco. El artículo 102 bis lo que dice es que los niños, acá está, el niño adolescente, dice el Código de la Provincia de Buenos Aires, deberá ser interrogado por un fiscal, juez o tribunal. Deberá ser interrogado por un juez, fiscal o tribunal. Cuando yo les estoy diciendo de que aquella ley del año 2003 lo que decía es que en ningún caso va a ser interrogado. En forma directa estamos hablando juez, etc. Y continúa diciendo, quien podrá solicitar la intervención de un psicólogo o profesional especialista en maltrato y abuso, etc. Incluso dice quien velará por el resguardo de la integridad psíquica y moral del niño, con facultad de sugerir la prescindencia de preguntas que puedan producir su menoscabo. Ahora, ¿a ustedes les parece que necesitamos que un psicólogo o psicóloga le diga a los jueces que están dañando? No, está al revés, se puso mal, se redactó mal. El sentido de aquella ley 25852 era que no debería ningún juez, fiscal, policía, defensor, ningún funcionario que no sea especialista, que haya estudiado esto, puede interrogar víctimas, niñas o adolescentes. Yo al comienzo agregaba o adultas, porque el nivel traumático es el que determina si se va a poder o no intercambiar. En el caso de las niños y adolescentes, reitero y es importantísimo, no es interrogatorio, no se debe interrogar niñas o niños, lo que se debe es entrevistar, concepto completamente distinto. Ahí entonces viene la utilización de una habitación con vidrio espejado o cualquier otro elemento técnico. Hoy, si el tiempo lo permitiera de nuestro encuentro, yo aclararía que hoy yo ya sacaría la cámara Gesell como metodología, otro día lo explico mejor, pero el sistema se ha encargado de tergiversar el sentido de la cámara Gesell, porque de repente a una nena de 8 años que va a ser entrevistada en el nombre del derecho a saber y a la información, se le dice que del otro lado del vidrio está el padre que está acusado de abusar. Lo digo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero esa alteración que se hizo del sentido, que reitero, el sentido de esa ley es una niña o niño o adolescente abusado no tiene que estar en una escena de juicio, porque no tiene nada que ver, porque la justicia, la policía no tiene nada que ver con los niños, absolutamente nada. Toman las decisiones y así tiene que ser, porque es el ámbito del Estado que toma decisiones. Pero el contacto, la interacción es la que yo cuestiono. Porque ese juez, jueza, fiscal, fiscala, no conoce porque no fue capacitado en lo que es la psicología evolutiva, la psicología de la conducta. No tiene la menor idea del nivel de trauma que padeció esa víctima y sin embargo se toma la atribución de preguntarle dónde le metieron el pitilín, más allá de cómo se lo pregunte. Es algo que no tiene nada que ver con el ámbito de juez, jueza, fiscal o fiscal. La buena fiscala o juez
lo que hace es otra cosa. Lo que hace es comprender ese trauma brutal que puede haber sufrido esa criatura, y entonces lo que va a hacer el buen funcionario es defender la idea de que no se lo someta al escarnio de un juicio. Que, repito, al día de hoy, si bien ya afortunadamente no van a los juicios, pero si se transforma la Cámara Gesell en un lugar de interrogación, hay provincias que le ponen un auricular a la psicóloga para transmitirle preguntas, cuando la ley nuestra de la Nación dice específicamente que no se hace de esa manera, no se debe hacer de esa manera, porque están llevando el tribunal adentro de la sala de Cámara Gesell. ¿Se entiende? Es decir, se está utilizando un sistema que tiene que funcionar protegiendo, se lo está utilizando para vulnerar, cuando en realidad lo que se busca, pero se busca porque es una obligación del Estado, es no vulnerar. Y finalmente, yo no sé cómo estamos de tiempo, tendré 5 minutitos más, una cosa así, Susana. Quédate tranquilo que tenés las horas que quieras. Las compañeras. No, lo que pasa es que para mí sería importante que podamos intercambiar, porque pueden surgir enormes dudas sobre todo esto que yo estoy diciendo. Quédate tranquilo. Termina de exponer y después te hacemos las preguntas, porque además de las preguntas va a surgir muchísimo más. Listo. 2 cositas. Una referida a las modificaciones que vos planteabas, Susana, que serían necesarias. Quiero hacer un relato muy breve. A lo largo de siglos se abusó de las niñas y niños de manera impune en todos los países del mundo. Se resolvía cualquier cuestión respecto de si podía haber sucedido un abuso, se respondía diciendo los chicos mienten. Con esto se terminaban todas las cuestiones. Hace no más de 20, 30 años, hubo avances geométricos en la temática, especialmente de las ciencias sociales y fundamentalmente de la psicología, además de la sociología, el trabajo social y el derecho. Y esos avances que se produjeron, como cualquier avance en el ámbito social, genera reacciones. La palabra reaccionario viene de ahí, nuestras derechas vienen de ahí, es decir, los reaccionarios son eso, son quienes reaccionan ante cualquier propuesta o avance positivo, reaccionan de una manera negativa. Eso tiene un nombre en inglés, se llama backlash, que es la reacción negativa ante un avance positivo. Cuando empezó a determinarse que de ningún modo se podía generalizar de que los chicos mienten para descalificarlos, porque en realidad los chicos sobre estos temas no mienten. Hasta cierta edad no tienen posibilidad, incluso no tienen posibilidad de mentir o fabular sobre situaciones sexuales no vividas. Por lo tanto, esa descalificación genérica de los chicos mienten termina siendo un absurdo. Ahí entonces, cuando ya no quedó bien empezar a reiterar ese concepto de los chicos mienten, lo que sucedió es que se desplazó el ataque ya no tanto a la descalificación diciendo los chicos mienten, sino hacia la mamá protectora, que en la mayor parte en estos episodios tenemos los niños víctimas y la mamá protectora, porque la enorme mayoría de los hechos son cometidos por varones y no por mujeres. Esas mamás protectoras han sido brutalmente, hasta el día de hoy, son atacadas brutalmente, son descalificadas de las maneras más terribles, son denunciadas y perseguidas, porque es el camino que encontraron los abusadores, los violentos, sus defensores, quienes hacen negocio con todo esto. Después, si quieren, les hago un par de nombres de abogadas impresentables, de gente que no se puede creer que haga tanto daño como abogado y que no sean sancionados. Y esas mujeres son atacadas de una manera muy especial, muy cruel, con un fenómeno que muchos de ustedes deben conocer, que es el falso síndrome de alienación parental. Es decir, como ya no convenía decir los chicos mienten, se comenzó a generar otra definición que la inventa un pedófilo norteamericano, Richard Garner, pediatra, un médico,
lo peor de lo peor que tiene la condición humana, y el hombre inventa esto que lo denomina síndrome de alienación parental. En 2 palabras sería, no es que los chicos mienten, sino que la mamá le lavó el cerebro para que crea que fue abusado. Esto dicho muy rápido, pero ese es el falso síndrome de alienación parental. Ahora, aquí que tenemos en nuestro país y en toda la región, y en Europa, y en Estados Unidos, pero fundamentalmente en la región, tenemos jueces, juezas que adhieren a ese síndrome que no existe. ¿Se entiende? Entonces, adhieren a la persecución a la mamá protectora, lo cual es una cosa que no entra en la cabeza. Yo hace un rato mencionaba a algunos jueces de la provincia, como el doctor Quiroga, la doctora Villaverde, y ellos han trabajado, el juez Lulio, han trabajado en un caso que sigue vigente, brutal, que alguna de ustedes debe conocer, que es el de una médica, Andrea Karina Vázquez, mamá de 3 niños, que debió en su momento encadenarse a los tribunales en la provincia de Buenos Aires, y que fue víctima junto con sus hijos de un sistema perverso, en este caso por los jueces que yo mencioné, y que lo hago haciéndome cargo, por supuesto, de estar mencionando funcionarios, pero creo que es lo que hay que hacer. No se puede callar cuando uno tiene toda la evidencia del daño que esta gente está haciendo o ha hecho a lo largo del tiempo. En síntesis, cuando se empezó a atacar a las madres, surgió una idea que lamentablemente se transformó en ley en nuestro país y que tiene que ver con el lobby, porque los violentos tienen un poder muy grande de lobby legislativo, como suele suceder con la derecha en general. Yo le pongo nombre porque esa es la realidad, coincide con esta temática y otras que tienen que ver con vulnerabilidades, no es casual. O sea, no es casual porque a los sectores vulnerables no los ataca el progresismo, a los sectores vulnerables los ataca la derecha. Es una cuestión netamente ideológica en su origen de persecución, ¿no? Está vinculado al poder y bueno, llevaría mucho tiempo explicitarlo. Pero yo lo que quería decir es que ese lobby brutal de los violentos logró en nuestro país que se sancione una ley, que es la ley 24.270, que se llama de impedimento de contacto, que en el Código Penal sanciona con prisión al progenitor que impide el contacto con el otro progenitor. Cuando todos sabemos que en la práctica, si una mamá tiene conocimiento de que su niña o niño pudo ser abusada por su pareja o su marido, lo primero que va a hacer es querer evitar que continúe ese contacto, es el sentido común y es la protección elemental que una madre le da a su hijo. Bueno, esta gente, fundamentalmente una institución deleznable de nuestro país, que se llama APADESI, que es Asociación de Padres Separados de sus Hijos, o alejados de sus hijos, a veces lo dicen de 2 maneras distintas, es la institución que hizo lobby para que se sancionara esta ley a tal punto de que orgullosamente lo ponen en su página de internet, que han sido ellos, lo asumen, lo enrostran, y es una ley que se ha utilizado hasta el día de hoy para perjudicar, perseguir y encarcelar madres protectoras. Por lo tanto, Susana, como una de las propuestas imprescindibles, derogar la ley 24.270 de impedimento de contacto, que además establece regímenes de visita y revinculaciones forzadas, es decir, niños que dejaron de ver a su padre porque está acusado de abuso, han encontrado el camino para perforar esa protección que el Estado le debe dar a las víctimas, y entonces mediante esta ley logran revinculaciones forzadas con el efecto obvio que eso va a tener en una niña o niño que tiene que encontrarse de manera forzada con un progenitor o la pareja de su madre que lo ha abusado sexualmente. Un tema muy complejo, pero yo trato de sintetizarlo de la manera más rápida posible.
Y por último, lo que tiene que ver con y también, perdón, Susana, modificar el 102 del Código de Procedimientos. Es decir, acá hay que volver a lo que yo planteaba hace casi 30 años atrás. El intercambio con una posible víctima de abuso en la infancia nunca debe ser realizado de manera directa, ni por juez, ni por fiscal, ni por policía, ni por ningún abogado. No es tarea del operador jurídico, es tarea del operador del ámbito de la psicología. Es quien ha estudiado la temática, de modo que esta redacción que ha tenido esta norma tiene que ser modificada para que verdaderamente se respete esa garantía que la da la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque habla de la protección integral. Y protección integral desde el primer día que el Estado toma conocimiento de que una niña o niño pudo haber sido abusado. Y protección integral no es lanzarla a los leones, no es mandarla con jueces como los que yo mencioné. Y además agrego, aún los buenos jueces, porque yo quiero repetir algo que yo mencionaba, el buen juez lo que hace es tener plena conciencia de que no es tarea de él ese intercambio, de que a los niños no se los interroga, a los niños se los entrevista, y el concepto es completamente distinto. Explíquenme ustedes, un juez o un fiscal, qué preparación puede tener para interpretar los juegos que una criatura hace, que es lo que habitualmente sucede a determinadas edades. Porque esa entrevista que yo estoy diciendo que es la única forma, tiene que ver con el nivel de trauma que vivió, con la edad que tiene la criatura, con la etapa evolutiva que está atravesando. Y los abogados no sabemos de eso, Susana, no tenemos la menor idea de eso. Es el día de hoy que no se enseña en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿desde dónde me están diciendo que puede estar capacitado? ¿Saben desde dónde? Desde el patriarcado. Desde ahí dicen que está capacitado. Desde una ideología de siglos, más que siglos, yo le diría 2000 años. Desde ahí es donde se le dice al justiciable, el juez, la jueza, el fiscal o la fiscala, son quienes saben de esto. No, señor, no saben de esto. Saben y tienen que tomar las decisiones. Por supuesto, reivindico que es una función del juez o jueza y de los fiscales que investigan. Pero la entrevista no. El intercambio con la víctima es un momento clave de toda la investigación. Es un momento clave, pero no solo para saber qué pasó, sino para proteger a la víctima. El qué pasó se va a descubrir a partir de una entrevista adecuada o más entrevistas. A partir de un intercambio respetuoso. Desde ahí se va a poder saber qué pasó. No desde una sala de audiencias ni desde un lugar donde el derecho pretenda saber qué le pasó a una criatura cuando la tarea de esa entrevista tiene que ser de profesionales especializados. Con gusto estoy a disposición, Susana, para cualquier intercambio. Decirte que las compañeras ahí hablan mucho por el chat. Te escuchaba sobre la mención del juez Piombo y Sayergués y me acordaba del argumento, ¿no?, que dijeron, porque por ahí te fuiste y no contaste, que fueron dos jueces que en una causa de un niño que ellos decían que tenía inclinación homosexual, ¿sí?, y que por lo tanto él podría haber sido producto de haber provocado ese abuso sexual. Bueno, gracias a la maduración de los estudiantes de Derecho, porque es un tema que cuando cursás Derecho Penal 2 se pasa muy por arriba el abuso sexual, se formó una reacción muy grande, sobre todo con el doctor Piombo, que era titular de una cátedra en la Facultad de Derecho, y gracias a esa resistencia de abogados y de estudiantes, bueno, presentaron su renuncia, que fue aceptada por Scioli. Recuerdo mucho esa causa por la indignación que generó, ¿sí? Pero también tenemos muchos Piombos y muchos Sayergués, en el caso de esta chica del sur, que fue violada en Manada y que el juez dijo que había sido un desahogo sexual, ¿no? Estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones,
y no solamente de jueces varones, sino de juezas mujeres, que uno dice deberían tener perspectiva de género porque son mujeres y sin embargo son juezas del patriarcado y son juezas dominadas por ese sistema y aprecian y coinciden en la misma apreciación de los jueces misóginos y patriarcas. Decirte primero, preguntarte, ¿no? Es muy difícil cuando uno habla de abuso sexual, el tiempo de la denuncia, generalmente cuando son causas graves, ¿sí? Que se pueden manifestar visiblemente, generalmente las madres denuncian ese hecho, pero muchas veces los niños están pero tan asustados, tan mentidos por sus progenitores que dicen, mirá, si le decís a mamá, mamá se va a enojar, yo lo hago porque te quiero, y pasan años para poder denunciar. Entonces, ahí nos encontramos, y quiero tu experiencia, ¿no? Respecto a esa situación, de la diferencia que hay entre aquellos que hacen la denuncia porque el caso es grave y se dieron cuenta, y aquellos niños que no pudieron hablar, por su vergüenza, por su dolor, por no entender, o por creer que eso era un cariño, sobre todo en el interior. Eso pasa mucho en el interior, ¿no? El trato de esos padres y abuelos que le dicen a las nietas o a las hijas que lo quieren y que es un cariño y terminan abusando de ellos. Bueno, contame tu experiencia en las denuncias urgentes y coetáneas al hecho, y qué pasa en el caso de esos niños que hablan tardíamente, donde todo el sistema procesal está apuntando a que fracasen en cuanto a la prueba de cargo para que puedan ser condenados sus abusadores. Mirá, en primer lugar, no se puede denunciar lo que no se conoce. Es decir, que como vos señalabas, las víctimas infantiles en la infancia pasan muchas veces largos años hasta que pueden expresar lo que les pasó. Hoy está medianamente zanjado el tema porque tuvimos una evolución normativa muy importante en la Argentina, primero con la ley Piazza. La ley Piazza, que hace años lo que estableció es que la prescripción para las cuestiones de abuso sexual en las infancias comenzaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima. Esto resultaba insuficiente, si bien fue un adelanto importante, y ahí vino la nueva ley, que es la que está vigente, que se conoce como Ley de los Tiempos de las Víctimas, de respeto a los tiempos de las víctimas, que fue el proyecto de la senadora Sigrid Kunat, que es una excelente ley y que en lugar de comenzar a correr la prescripción en la mayoría de edad, comienza a contar esa prescripción a partir de la denuncia. Nos acerca más al concepto que para mí es el que es rector en esta materia, que es que el abuso sexual de las infancias es imprescriptible en términos de la Convención sobre Derechos del Niño. Y lo aclaro porque siempre pensé eso. De hecho, yo lo hablé con la senadora cuando se estaba discutiendo o elaborando este proyecto último, porque si una niña o niño es abusada sexualmente y tiene, como siempre sucede, un nivel de trauma tan profundo, ¿cómo lo vamos a castigar diciéndole como ahora usted puede, pero ya pasó mucho tiempo? No vamos a investigar. No tiene sentido. Es decir, claramente la protección integral, que es el principio rector de la Convención, incluye que si alguien no pudo, porque precisamente no estaba en condiciones por el nivel traumático que tenía, no podemos ponerle un tiempo, un año determinado. Más allá de eso, reitero, la ley de Kunat, de respeto de los tiempos de la víctima, prácticamente resuelve el tema, porque imagínense que si la prescripción, que en este tipo de delitos es de 10, 15, 20 años, comienza a contar desde la denuncia, evidentemente esto lo transforma casi en imprescriptible, con la aclaración que yo hice de que para mí debería ser imprescriptible, e inclusive hay un fallo maravilloso,
un fallo del Superior Tribunal de la provincia del Chaco, que escuché que había gente del Chaco, a lo mejor había gente muy querida del Chaco, de una organización que se llama Al Fin Justicia, extraordinaria organización, que en estos momentos se está realizando un juicio precisamente de un hecho sucedido hace más de 30 años, para que usted tenga una idea. Y ahí creo que veo que dice aquí estamos. Bueno, Rosalía Alvarado, una de las víctimas que han hecho un trabajo extraordinario y hacen en la provincia del Chaco. Lo resalto porque ese fallo del Superior Tribunal, cuando dice que es imprescriptible, está haciendo una interpretación absolutamente correcta de lo que significa la protección integral. De modo que, miren ustedes en la historia cómo significó un castigo la prescripción. O sea, castigar al que no podía denunciar. Un ejemplo que pocos conocen, a lo mejor, el de la escritora Virginia Woolf. La escritora Virginia Woolf pudo contar que había sido víctima de abuso en la infancia. Lo pudo contar a los 54 años. Y poco después se suicidó. Entonces, está llena la historia de casos en los cuales no se puede contar por muchos años y a veces a lo largo de toda una vida. Entonces, nunca el sistema puede castigarlos. ¿En el nombre de qué? Porque además es en el nombre de que el sospechado no tenga tanto tiempo la sospecha. No tiene ningún sentido hoy, no es defendible. Susana. Y en cuanto a la prueba, ¿sí? Que es la pregunta que por ahí quiero que amplíes, cuando pasan tantos años y la víctima habla, ¿sí? ¿Cómo reacciona el sistema judicial, los fiscales, fiscalas, los jueces, ante el hecho probatorio del acceso carnal? O si ese camino es mucho más difícil por no haber sido denunciado inmediatamente y a temprana edad. En ese sentido, nosotros tenemos una evolución muy favorable en todo el país, en lo que vos estás planteando, Susana, porque evidentemente la mirada respecto de la veracidad de una denuncia de este tipo ha cambiado muchísimo, muchísimo. No quiere decir, y ya me ocupé de pegarle bastante a los malos jueces y juezas, no quiere decir que todos crean, pero la realidad es que hay muchísimos funcionarios en nuestro país que le creen a las víctimas, que además es lógico creerle a las víctimas. Imagínense ustedes que a un hombre que va a denunciar que le robaron el auto, no empiezan a preguntar si provocó con el auto circulando provocativamente con el auto delante del ladrón. ¿Se entiende? No lo cuestionan a ese hombre, le piden los papeles y sigue todo adelante porque le creen que le robaron el auto. En cambio, en lo que vos mencionás de la posibilidad de denunciar mucho tiempo después, que repito, solamente obedece al trauma vivido. Tenemos un ejemplo muy vigente de una amiga muy querida, que es Telma Fardín. Telma fue abusada en Nicaragua hace muchos años, y bueno, y en el momento en que pudo, hizo la denuncia y está funcionando, y Brasil está llevando adelante el proceso, donde muy pronto se va a hacer el juicio a D'Artés, que es el acusado, pero que tiene que ver con esto que vos planteás, es decir, en primer lugar, ¿por qué yo voy a pensar, de dónde puedo yo pensar que esta persona que está denunciando está mintiendo? Lo que pasa es que son dos lugares de donde se parte completamente opuestos. En el caso de que le robaron el reloj o el auto, se parte de la base que está diciendo la verdad en su denuncia. Y en los delitos sexuales o violencia de género, se parte de la base que está mintiendo. ¿Y por qué se parte de esa base? Por la impronta de 2000 años de patriarcado. Es una huella que tenemos, por ahora no nos hemos sacado de encima. Hemos progresado, pero no nos hemos sacado de encima. Ustedes piensen que esa ideología patriarcal se reproduce en cada una de las universidades, desde la escuela primaria, secundaria y universidad, porque es la ideología que atraviesa a su vez a los docentes, a muchos docentes, que han sido a su vez educados de esa manera como hemos sido nosotros, los abogados.
O sea, cada uno de nosotros ha sido educado de una manera determinada. Y te agrego una cosa rápida, Susana. Ustedes se acuerdan, en los años 70 hubo un programa muy interesante en televisión que está en internet, donde conversaban Michel Foucault con Noam Chomsky, el pensador norteamericano. Noam Chomsky. Esto es en los años 70, fue en Europa, no me acuerdo en qué país, y conversaban sobre poder, justicia, etc. Y decía Foucault, insisto, está en internet, es muy bueno ubicarlo, este diálogo, porque Foucault decía que en todos los sistemas educativos, las universidades lo que hacen es transmitir mecanismos de dominación. Y esto no es una cuestión menor, es una cuestión ideológica. Y es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con los buenos profesores que no hacen eso. Yo estoy diciendo cuál es el rol en abstracto de lo que es una institución que reproduce eso. Eso no lo va a hacer la Universidad de Lanús, no lo va a hacer la Universidad de La Plata. Imagínense ustedes, no sé, la Facultad de Periodismo no va a estar transmitiendo patriarcado. Evidentemente que no. Lo que estamos hablando es cómo los sistemas tradicionales de educación, a pesar de los muchos buenos profesores y dirigentes de la educación, mantienen la transmisión de esos modelos de dominación, que tiene un contenido claramente ideológico, estructuralmente ideológico. Eso es más o menos la idea. Mi segunda pregunta tiene que ver con los abogados de las niñas, digamos, y también con los abogados de los victimarios, ¿no? Vos hoy decías, hay abogados que se dedican a arruinar, a perseguir y a destruir a la madre protectora. Yo te cuento que fui 9 años secretaria de Seguridad en la ciudad de Ensenada y tuve 6 casos de abuso en mi ciudad. Solamente un caso, uno de los casos, su madre mintió, ¿sí? Para cubrirse porque se había ido de la casa y había dejado a sus niños abandonados, pero en todos los demás casos, por supuesto, que sus madres defendían los derechos de sus hijos, y es un camino que todavía, a pesar de que hay abundante prueba, y si bien los progenitores están, abusadores, ¿no? Están presos, la situación de la lucha que tienen que transitar esas mamás en la justicia es dificilísima. Primero uno no entiende cómo hay abogados de la matrícula, porque si fuera defensores oficiales uno entiende que la defensa la tienen que hacer igual, pero no se entiende cómo los abogados de la matrícula pueden defender a un violador, y sobre todo cuando ese violador es de un niño que no puede defenderse solo. Entonces quería que me cuentes un poco tu experiencia con el rol de los abogados protectores de los victimarios. Mira, yo juzgué muchos casos de abuso en Bariloche y en general los abogados, como han sido formados en una educación patriarcal, y como en el derecho, y eso al día de hoy sucede lo mismo, no se diferenció este tipo de delito, este tipo de fenómeno criminal, sino que se le aplican los mismos parámetros que al delito tradicional. Por eso yo hacía mención al robo o a la estafa. Y entonces, en mi experiencia, me he topado con abogados de muy, muy, muy mala intención, porque, y es lo que está pasando hoy en día, que han desplazado el concepto tradicional de defensa, que es imprescindible, porque nuestro país garantiza la defensa en juicio de todos los ciudadanos, pero lo que no se puede permitir es la destrucción, es decir, que en el nombre de la defensa en juicio se destruya a una niña o a su mamá o a la psicóloga que la atiende. Y estas estrategias actuales han corrido el eje porque lo que interesa en esa estrategia que se diseña es exclusivamente la destrucción. Es decir, se trabaja exclusivamente para atacar en primer lugar a la víctima, luego a su mamá protectora y luego a todo su entorno, a la docente, a la vecina, a la psicóloga que quiere ayudarla, al buen policía, al buen juez. Es decir, es una estrategia completamente destructiva. Hay en todo el país abogados
de muy mala calaña, muy mala intención, como yo mencionaba antes. Te puedo dar nombres. La doctora Anzoátegui, que es una persona de un nivel de maldad que es difícil de calificar, que participa de una organización que se llama, mirá qué nombre, Susana, se llama Mujeres Sanas. Y la señora, esta señora Anzoátegui, abogada, como vos decías, abogada de la matrícula, se dedica con muchísima vehemencia a denunciar psicólogas que asisten a niñas abusadas. ¿Se entiende? Hace denuncias masivas de psicólogas ante los colegios de psicólogos. Hay ejemplos brutales de la actividad de esta abogada y de otros abogados que trabajan en ese sentido. Hay estudios que se dedican y publicitan la defensa frente para lograr el traslado de niños a otros países, reclamados por sus padres varones abusadores, estoy hablando. Y lo hacen con éxito y le arrancan a las mamás a sus chicos. Y los colegios de abogados miran para otro lado. Y también hay algunos colegios de psicólogos que miran para otro lado. Llámese, en este caso, Colegio de Psicólogos de la ciudad de Rosario. Es decir, no es solamente el abogado que destruye, sino que también hay otras profesiones y otros ámbitos que son funcionales al propio violento y abusador directo. Y hay que trabajar sobre todo eso. Entonces, organizaciones como la que yo decía, APADECI, que hay en todos los países de la región, aclaro, que son aquellos varones que aparecen como víctimas, que culpan a sus mujeres, a las mamás de los chicos, y que el sistema muchas veces los apaña. Insisto, los apaña porque están identificados, porque hay una identificación ideológica, que como bien dijiste, no es solo de varón. Hay mujeres, a mí me ha tocado compartir tribunal con mujeres históricamente, que tenían una mirada tan dañina y tan misógina como el peor de los varones. Porque si bien en la inmensa mayoría son varones, por supuesto, los misóginos, pero también hay mujeres que actúan de esa manera. Porque, insisto, tiene que ver con una visión y con una ideología. Hay una abogada en la provincia de Buenos Aires que en su momento trabajó en la defensa de Carlos Monzón y que ha dicho que era un accidente. Estamos hablando de una persona que además fue condenada con sentencia firme, etc. Y es una persona que hoy está pretendiendo cargo en la política y que ha asistido a asesinos. ¿Se acuerdan del caso en Miramar, el caso tan famoso de Natalia Melman? Bueno, no sé, son muchos casos, Susana, te respondía en ese sentido. Hay muchísimos abogados y abogadas muy buenos, gente que realmente tiene una dedicación asombrosa. Acá no estamos hablando de ellos, a ellos hay que agradecerle el trabajo que hacen. Estamos hablando de la mala gente, que incluso tiene a veces cargo de defensor del niño. Entonces, ahí es donde hay que poner la mirada, para que cada funcionario que tenga contacto con estos casos garantice la Constitución Nacional, garantice la Convención sobre Derechos del Niño, Belén Pará, la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer. Tenemos una legislación extraordinaria. Argentina no tiene un problema de legislación, Susana. Argentina tiene una de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección de derechos. El problema está en la aplicación de esa norma, no en la sanción. Afortunadamente tenemos esa Constitución Nacional en materia de derechos humanos. Pero estamos fallando en el control de quienes aplican esa ley. Sí, nosotros lo mencionábamos, creo que cuando estuvo el doctor Vitale, o cuando estuvo la jueza Vanessa Sagasta, ¿no? El trabajo de la justicia como compartimentos estancos, sin ningún tipo de conexidad entre ellos, y cómo a veces dictan medidas que hasta son contradictorias en un mismo caso. Siempre decimos, una mujer denuncia violencia de género al marido, y después denuncia
que el marido le rompió el auto y esa causa, en vez de tenerse en cuenta como un abuso, una violencia más de género, más allá de que sea un delito contra la propiedad, digamos, automotor, ni siquiera se relaciona esa causa con la otra para evaluarlos en la integralidad, como establece la Convención de Belén do Pará, ¿no? Realmente nuestro sistema judicial en materia de violencia de género es muy limitado y genera el desánimo, genera el desestimiento muchas veces de la víctima, porque además de que tiene que trasladarse de acá para allá para poder denunciar y para poder sostenerse en todo ese proceso, también el sistema judicial, como en el caso de la Cámara Gesell que vos decís, habría que sacarla porque lo hicimos con este objetivo, y en realidad la utilizan mal y termina jugando en contra de las víctimas, de los niños víctimas, todo el sistema judicial que tiene que ver con delitos contra la mujer funciona de esa manera compleja y horrorosa. Vos hablabas del SAP hoy y hablabas del impedimento de contacto y de lo importante y urgente que es derogar la ley, ¿sí?, que establece el impedimento de contacto, y yo te escuchaba y pensaba, ¿qué lobby va a generar, ¿sí?, esa situación de decir, esta mujer, esta legisladora o este legislador está proponiendo derogar la ley porque quiere que el abusador tenga contacto con su hijo abusado, ¿no? Porque generalmente el impedimento de contacto se lo establecen a la madre protectora y no al padre abusador. ¿Cuál es tu experiencia? Yo te vi en el documental Los monstruos no existen, pero ¿cuál es tu experiencia en base a la cantidad de mujeres, madres, que comúnmente dicen, la madre le está lavando el cerebro al hijo para que el hijo diga tal cosa? Bueno, partimos de la base de que eso es imposible porque no existe lavado de cerebro, Susana. De modo que, en el mismo sentido, no existe un síndrome como el de alienación parental. Y hay un libro muy importante, que es un ícono en la materia, que se llama El pretendido síndrome de alienación parental, que escribió Sonia Vaccaro con Consuelo Barea en España. Sonia Vaccaro es argentina, pero vive hace muchos años en España, es una amiga que se dedica fundamentalmente no solo a lo que es el abuso, sino a lo que tiene que ver con el síndrome de alienación parental. Y en ese libro, las autoras dicen algo que a mí siempre me impresionó, porque dicen que es muy difícil desentrañar algo que no existe, Susana. Entonces, de repente, vos te encontrás teniendo que explicar que la alienación parental no existe y te cuesta trabajo explicarlo. Pero la realidad es que es un invento, es decir, es un invento de un pedófilo que logró de esa manera cantidades de sobreseimientos o absoluciones de casos de abusos que habían sucedido. Por lo tanto, son mecánicas que hay que desentrañar y desactivar, pero solo se puede hacer con la preparación adecuada y la decisión política de desactivarlo. La preparación adecuada es la capacitación, que en realidad debería surgir en toda la educación, desde la educación primaria hasta la universidad. Al día de hoy no se enseña en carrera de grado, por ejemplo. Nosotros con Alicia Gandulia hemos dado posgrados en la Facultad de Psicología de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, hace 25 años atrás. Pero en posgrado es el día de hoy que no se da en la carrera de grado abuso sexual en las infancias, ni hablemos en el derecho, Entonces es muy difícil pretender que quien está ejerciendo, lo que pasa es que, claro, la gente que lo aplica bien son las personas que yo mencionaba, no con nombre y apellido, porque vos mencionabas a Gabriel Vitale, es un amigo personal, pero son aquellos funcionarios. Graciela Joffre, por Dios, Graciela Joffre es una jueza de Villa Gesell, creo, extraordinaria, que tiene unos libros maravillosos sobre el tema, pero no lo hizo desde la formación jurídica, lo hizo desde la sensibilidad, lo hizo porque
desde el lugar en el que está pudo ver cosas que no se suelen ver desde el lugar de juez. Entonces, son lamentablemente, son pocos funcionarios en proporción. Nosotros vamos a funcionar bien en esta temática el día que la regla sea aplicar bien esa legislación protectora y que la excepción sea los Piombos, los Sallargués o los Lulios. Y no que sea la regla y que las pobres mujeres estén deambulando por los tribunales con los chicos tirados por el piso a ver cómo hacen para que las escuchen. Es una locura, hoy no se justifica porque la legislación ampara a esas mamás y a esos chicos. Pero hay que llevarlo a la práctica y ahí ya estamos en una decisión política, Susana. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy del artículo 102 bis de nuestro Código de Procedimiento Penal, y yo me tomé el tiempo de anotarte. Vos decías, deberá imperativamente, ser interrogado por un juez, un fiscal o tribunal, quien podrá, ¿sí? Eso no es imperativo, queda al puro arbitrio judicial dar la intervención a un psicólogo especialista en niñez para estos niños y adolescentes. Y decirte también que me comprometo a robarte la propiedad intelectual de las reformas que vos estás planteando para trabajarlas, ¿no? Realmente yo lo desconocía esto, el podrá, ¿sí? Pensé que como en la provincia de Buenos Aires siempre se realiza cámara GESEL a nuestros niños y niñas, no entendía dónde radicaba la diferencia con el Código de Procedimiento de la Nación, pero sí, es grosera, grosísima, y creo que para nosotros, por lo menos para mí como legisladora, es un placer, y va a ser un placer, trabajar en esta reforma del Código de Procedimiento Penal, que de paso te digo, yo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con la excarcelación. En nuestro Código Procesal Penal, vos sabés que los delitos, cuando las penas son inferiores a 6 años, son excarcelables, y la prisión preventiva siempre es excepcional. Entonces el proyecto habla o establece que en el caso de las violaciones a las medidas de restricción de los violentos, no sean excepcionales, sino que sean la regla, la prisión preventiva, por más que soy cuestionada muchas veces por mi postura, digamos, sancionatoria, entiendo que cuando una mujer denuncia la violencia de género y el hombre viola las medidas de restricción de esa mujer, los departamentos judiciales, cuando la mujer va a la justicia y denuncia la desobediencia, no dictan nunca, o te diría en el 99% de los casos, la prisión preventiva, y después tenemos que hablar de las mujeres que son asesinadas por tanta cantidad de denuncias que hay y que los jueces no tienen ese criterio. Entonces, decirte que para mí va a ser un honor en ese proyecto de reforma de algunos artículos del Código Procesal, que es lo único que puedo plantear, porque la norma de fondo, los códigos penales, no es atribución de los legisladores provinciales, decirte que va a ser un honor presentar esta reforma que vos solicitás y que por supuesto después te voy a llamar y te voy a volver loco para poder tener una redacción clara y para poder militarla, porque entiendo que todos tenemos que militar en el territorio estas deficiencias del sistema judicial, que muchas veces los jueces hacen uso y abuso de esas deficiencias para que las mujeres violentadas, para que las niñas y las adolescentes abusadas no tengan defensa alguna. Que hables un poquito más de ese tema, ¿no? De lo que establece nuestro Código de Procedimiento y lo que sería necesario volver a repetir, reformular en eso, y qué pensás además de las denuncias de desobediencia, las denuncias penales por desobediencias ante las medidas restrictivas. Una cosa sobre el 102 bis, porque me llamó la atención que yo encontré 2 redacciones en internet, y si yo no estoy confundido, la redacción posterior es la que yo transmití, es decir, el podrá.
Y te cuento de paso que en la ley de aquella época, la 25.852, no se utiliza la palabra podrá. Yo no la utilicé a propósito, es decir, fue una decisión no redactarlo con la palabra podrá, porque yo formaba parte del sistema, del interior del sistema, y sabía y sé con toda certeza lo que significa para los jueces decirle podrá. Es habilitarlos. Y hay temas en los cuales corresponde habilitarlos, Susana, y hay temas donde no corresponde habilitarlos. Entonces, respecto de la presencia de una niña en un juzgado para declarar, no hay que habilitarlos y jamás hay que poner la palabra podrá, porque yo también expliqué al comienzo de que el significado de las palabras tiene que analizarse en el contexto en el que van a ser utilizadas. En el caso de las leyes, el contexto va a ser los tribunales, que son los encargados de aplicar esas leyes. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta, di el ejemplo de Remigio González Moreno, que toma decisiones en su momento de no seguir adelante con investigaciones por violencia de género, y es un hombre que le parte la cara a la señora. Entonces, a él le vamos a decir podrá, Susana, a él le vamos a decir podrá. Entonces, cuidemos el lenguaje, porque en derecho tiene muchísima importancia, tanta que se han encargado a lo largo de los siglos de mantener un lenguaje que solamente ellos lo entiendan, de escribir en difícil, para que no lo entienda el que lo lee. Entonces, eso también es una cuestión de poder. Estar arriba de un estrado es una cuestión de poder, es estar más arriba, ¿entendés? Si no sacamos los estrados, vamos a seguir teniendo una justicia elitista, una justicia de clase. Y entonces no va a haber ninguna dificultad para dictarle una prisión preventiva a un pobre y jamás se la van a dictar a un rico. Mauricio Macri está paseando por Europa. Graciela Ocaña va a los canales de televisión. Son gente que ha hecho un daño inconmensurable a nuestra sociedad. Esta es la realidad. Pero la justicia no tiene una lapicera para dictar una prisión preventiva a esa clase de gente. Son todas cosas que tendríamos que pensar. Lo de la reforma me parece imprescindible. A mí me parece que hay que ser muy claros en esos términos. Los chicos no tienen nada que ver con el juicio, ni con la policía, ni con nada. Tienen que estar preservados, y para estar preservados tienen que ser entrevistados en las características que ellos tienen como niños, niñas o adolescentes, y que quien lo haga sea una persona debidamente capacitada. Eso es hoy legal en la República Argentina. Voy a hacerte la última pregunta yo y después le voy a dar lugar a Silvia, que seguramente las compañeras están escribiendo como locas en el chat. En estos días, vos viste que se viralizó una misa por el aniversario de la muerte del general Perón, y mucha gente horrorizada, porque se cantaba la marcha peronista dentro de una iglesia, ¿sí? Y como vi ese documental impresionante, que se los recomiendo a todos, Los monstruos no existen, que me cuentes un poco el rol de la iglesia con los sacerdotes abusadores o las monjas abusadoras, ¿no? Hace poquito vimos que detuvieron a una monja por abuso, y el rol de las escuelas o instituciones religiosas también, que a veces tienen esas miradas tan corporativas y que en vez de defender a los niños, ¿sí?, que no pueden defenderse solos, reaccionan para tapar y encubrir esa situación. Sí, si tuviéramos que pensar en términos de proporción, yo diría que la inmensa mayoría de los abusos en las infancias se produce en el seno familiar o conviviente, y en segundo lugar, inequívocamente, en ámbitos institucionales, religiosos, deportivos y educativos. Por supuesto, no hay una proporción exacta porque es imposible. La cifra negra del abuso es gigantesca. Pensá que en números redondos, en la Argentina se esclarece entre el 1 y el 2% de los delitos que se denuncian, no los que se cometen, los que se denuncian. Y si tenés en cuenta que de esos que se denuncian en el tema de abuso en las infancias se denuncian menos del 10%,
entonces la proporción va a ser que de cada 1000 casos que se denuncian, se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Y una parte importante, la mayor parte, son en el ámbito familiar o conviviente, pero en segundo lugar en instituciones religiosas o educativas o deportivas. Vos mencionabas sacerdotes y monjas, esto es a lo largo de todo el mundo. Piensen que en Estados Unidos ha quebrado la iglesia de Boston, por ejemplo, por las demandas que ha debido abonar por abusos en las infancias de parte de los sacerdotes. En el mismo sentido, en nuestro país, no solo tenemos el caso emblemático de Grassi, del cura Grassi, sino que además costó un triunfo extraordinario que se lo condenara, pero además hay una cantidad enorme de religiosos que han sido acusados y procesados. Hay monjas, en el caso que vos mencionabas hace pocos días, pero también hay una monja que fue detenida en su momento en Mar del Plata, en casos brutales, que han realmente, en el hogar Próbolo, Susana, el hogar Próbolo, un hogar para niños con discapacidad. Pensar que la monstruosidad, porque los monstruos no existen, pero los seres humanos cometen monstruosidades. El sentido de los monstruos no existen es para que no le quitemos humanidad y no los transformemos en inimputables. Son seres humanos, pero son malvados, son realmente malvados. Entonces, una religiosa o religioso que comete ese tipo de abuso en el ámbito institucional es un llamado de atención muy fuerte, más allá del crimen individual, que por supuesto tiene que ser perseguido y sancionado, pero yo me refiero que ahí, en lo que vos mencionás, hay un tema que daría para muchas reuniones, que es, en mi experiencia personal, el lugar donde menos se quiere meter la sociedad, que es el problema institucional. Es decir, el Poder Judicial como institución, la familia como institución, la Iglesia como institución. Infinidad de hechos delictivos que se cometen en esos ámbitos, no se avanza con la profundidad que corresponde por los fenómenos que hay dentro de la propia institución. La violencia, la locura, el miedo al cambio, en fin, el mito de los fundadores, etc. Cantidades de fenómenos institucionales que no se atreve la sociedad a enfrentar. No estoy diciendo el ciudadano común, sino que estoy hablando quien tiene responsabilidad política. Entonces, por esa razón cuesta tanto, por esa razón se producen estos hechos, y a muchos de esos sacerdotes que vos mencionás, en lugar de sancionarlos, se los traslada para que continúen cometiendo esos hechos en otro lado. Barbaridades que habría que resolver de una vez por todas, pero la única forma de resolverlo es asumir la profundidad del problema institucional. Si no se está dispuesto a eso, nunca va a venir la decisión política de lo que significa enfrentar una institución. Por esas razones que quienes hemos enfrentado instituciones, yo me incluyo, no por autorreferencia, sino porque me ha pasado a este hombre que yo mencionaba en aquella oportunidad 30 años atrás, lo denuncié por el maltrato de esa niña, no le pasó nada. He denunciado cantidad de colegas por distintos hechos criminales, nunca les ha pasado nada, nunca, jamás en 30 años, Susana. Quiere decir que el problema no es ni que yo no sé denunciar, que puede ser también que no sepa denunciar, sino que muy probablemente sea que el sistema no está dispuesto a esclarecer ese tipo de hechos cuando significan reconocer que el problema es de la propia institución. El encubrimiento corporativo, diríamos. Silvia, te cedo la palabra, porque hay compañeras que quieren preguntar. Sí, está bien. Bueno, primeramente hubo mucha cuestión, porque creo que muchas compañeras que son abogadas han contado parte de su derrotero de estas cuestiones, de lo que implica la defensa, y por otro lado compañeras que han denunciado, y lo que implica, cuando prescribió, lo que implica esa también, ¿no? Ese castigo por haber denunciado tarde, como
como decía una compañera. Y después, por otro lado, la reivindicación de la ESI, ¿no? Como una cuestión fundamental para generar prevención de estas cuestiones y para poder empezar a trabajar en este sentido. Pero las preguntas, hay algunas preguntas bien concretas que me parece que son las que tomamos para poder hoy compartir. En principio, si se está trabajando algo en alguna reforma que en la formación de los abogados, ¿no? En esta reforma de la formación en todos los ámbitos que ustedes fueron expresando en este diálogo. Y por otro lado, planteaban si hay otros países que han avanzado mucho más o que están mejor en esta situación. Te hago esas dos y después seguimos con las otras porque, para darte tiempo a la respuesta. No, respecto de la formación de las abogadas y los abogados, de les abogades, no se avanza absolutamente en nada, pero fundamentalmente porque el criterio con el cual se pretende avanzar en este tema tiene que ver con el atravesamiento de lo que es la enseñanza jurídica. Es decir, las reformas educativas en el ámbito jurídico no deberían provenir de abogados solamente. Al contrario, los abogados tienen que ser minoría en ese universo de gente que trabaje en reformas. Eso para mí es una cuestión absolutamente que no admite discusión. Estos temas de formación y de educación universitaria exceden largamente el derecho. Esto es un ámbito que requiere el trabajo social, la psicología, la sociología, la antropología. Es decir, de ningún modo es patrimonio de los abogados y lamentablemente lo vemos. Ahí veía que escribieron sobre la ley Micaela. La ley Micaela, que indudablemente es un avance y hay que apoyarla, pero la realidad es que la ley Micaela lo que puede es agregarle algún tipo de información a algunos funcionarios, pero jamás va a transformar un misógino en humanista. Esto lo hemos hablado con todo el cariño, con una entrañable amiga que es Dora Barranco, y lo hemos hablado incluso en conversatorios que hemos hecho en estos tiempos, donde yo le planteaba que el trabajo es maravilloso, que se hace a través de la ley Micaela, pero olvídense de transformar un misógino. ¿Se entiende? Esto es fundamental y hay que tenerlo en cuenta, no para dejar de aplicarla, que es muy buena y hay que hacerlo, sino para tener en cuenta que hay ciertos funcionarios que no tienen que estar en ese trabajo, en esa función. Me refiero a jueces, fiscales, legisladores, el ámbito público que quieran, como lo quieran llamar. El problema es ese, el problema es que no tienen que estar ahí, no que los tenemos que educar para que no le peguen a la señora. No, hoy en día ya no podemos hablar en esos términos. Entonces, muy bueno el trabajo que se hace con la ley Micaela, muy bueno lo que se hace con la ESI, que es imprescindible en nuestro país, pero mucho cuidado qué pasa en las provincias que no cumplen con todo eso, qué pasa con quienes son objetores de conciencia con tanta mala fe que terminan impidiendo que se concrete una interrupción de un embarazo que debía interrumpirse y que la ley establecía que se podía interrumpir. Entonces, cuando hay impunidad en ese sentido, ahí es donde no alcanza una capacitación. Hay ciertas cosas que escapan a una capacitación. Ahí es donde hay que echarlo al funcionario, no capacitarlo. Y respecto de los países, cada país, Silvia, tiene sus particularidades. En la mayoría de los países de la región existen estas organizaciones de padres varones, que se llaman separados de sus hijos, etcétera, que son organizaciones de pedófilos u organizaciones de gente acusada de pedofilia que se dedican a atacar. Los resultados son más o menos parecidos. Nuestro país en algún sentido ha avanzado. El hecho de no tener los niños en los juicios ya es un hecho absolutamente alentador, y esto fue aprobado en el año 2003, es decir, llevamos 18 años con los chicos fuera de los juicios, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer
al funcionamiento de la Cámara Gesell, pero por lo menos sabemos que los chicos no van a los juicios, que a mi entender y desde mi aporte fue lo único que me interesaba en aquel momento, era que se sacaran los chicos de los juicios, como primera etapa. Y hay países en los cuales por las características trabajan de otra manera. Estados Unidos es uno de ellos, Inglaterra. A mí me llamó mucho la atención, ustedes vieron que yo hace un rato mencioné la palabra backlash, que en inglés significa reacción negativa frente a un avance positivo. Traducido serían los ataques a las psicólogas, a los médicos, a las enfermeras, a los buenos jueces. Y un día, comentando este tema, hace años en un congreso en Colombia, había Walter Lambert, un médico pediatra norteamericano, excelente médico y humanista en todo el sentido de la palabra, y conversábamos sobre esto, y él me decía que no, que allá el backlash no existe. Y yo le digo, pero ¿cómo están locos? Si hay abuso como en todos lados, etcétera, 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 ¿no? Pero me impresionó porque el hombre me dijo, no, y la verdad que el hombre estaba diciendo lo que le pasaba, pero no quiere decir que se abuse menos en Estados Unidos, porque no sucede eso, se abusa tanto como en todos los países del mundo. Pero en este tema en particular, ellos son muy celosos de la actividad profesional. Entonces no permiten esos ataques, ¿se entiende? A diferencia de nuestro país. Insisto, se abusa como en cualquier lado y hay impunidad como en cualquier lado. Pero respecto de esto puntual de los ataques, no lo permiten. Fíjense otro detalle que comentaba Susana del SAP, síndrome de alienación parental. La cuna es Estados Unidos. Es este pedófilo Richard Garner. Hay, por lo menos que yo sepa, 2 estados, que son Florida y California, que las Cortes Supremas han prohibido la invocación del SAP. Fíjense cómo resuelven el problema. Insisto, no tiene nada que ver con la violencia y abuso que ellos ejercen. Estoy diciendo cómo se encara un problema. En la Argentina, la mayoría de los colegios de psicólogos, afortunadamente, condenan el SAP. Pero no hay ninguna norma que diga que el SAP no se puede argumentar. Como diría Sonia Vaccaro, SAP o sucedáneos. No es solo el síndrome de alienación parental, porque le han cambiado el nombre y entonces no lo dicen. Pero el sentido es exactamente el mismo. Lo que no podemos permitir es el ataque a la mamá protectora, el ataque a las psicólogas, el ataque, como decía, a las enfermeras o a cualquier funcionario que quiera ayudar y que proteja a estas víctimas. Así que cada país tiene su particularidad. Inglaterra, por ejemplo, tiene gente entrenada para las entrevistas, pero son gente entrenada especialmente en su carrera. Incluso policías, pero no podemos comparar el que en una sociedad determinada ha sido capacitado ampliamente con nuestro universo de profesionales que no lo ha sido capacitado. Entonces, hay diferencias en cada país con sus matices. El abuso es igual en todos lados, el poder es igual en todos lados, la enorme asimetría entre el abusador y su víctima es igual en todos los países del mundo. Lo que puede cambiar es en realidad cómo el Estado encare esa protección. Nosotros estamos en el camino. Tenemos una legislación extraordinaria y necesitamos que baje a la vereda, que baje a cada esquina, que baje a cada tribunal. Y aquellos que no la apliquen, tenemos que sacarlos, no pueden estar dentro del sistema. No podemos, salvando la distancia, el fiscal Stornelli está en su despacho, sigue siendo fiscal de la nación, entonces hay algo que no funciona y que excede el abuso. Tiene, insisto, son problemas institucionales. Hay gente que no tiene que estar en la función pública. Bueno, voy a hacer una selección, dada la hora, voy a tratar de hacer una selección o algo, un mixture para poder
En principio, nos comparte quien es la secretaria de Género de nuestro partido a nivel nacional, que es Cecilia Pitelli, nos comparte una cuestión que es decir que había defensorías en la ciudad de Buenos Aires que se desmantelaron, y lo que ella le gustaría saber es qué opina usted sobre las instancias más cercanas, las más barriales, ¿no?, para estas cuestiones. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con hechos puntuales, digo, el cura de 3 de febrero que fue absuelto porque prescribió su causa, o el tema plantean el tema de que además del patriarcado, sí no hay un tema también de propiedad de los niños, que en realidad es parte del patriarcado, el tema de la propiedad de las niñas, en todos los aspectos en ese sentido, pero también el adultocentrismo, ¿no? La educación, todo lo que tiene que ver con todos los ámbitos, está centrado en el adultocentrismo, y creo que eso es muy característico. Pero bueno, esto de la cuestión más barrial, más cercana, me parece que es una pregunta muy interesante, y bueno, si después alguna de las cosas que expliqué o que conté que se están preguntando, las quiere abordar también, adelante. No, respecto de lo barrial es fundamental, absolutamente fundamental, sobre todo porque es el ámbito más íntimo en tamaño, más cercano. Lo que pasa es que está atrapado por lo mismo que estamos conversando. Es decir, si tomamos el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, donde se privilegió la presencialidad en los colegios por encima de la salud de los niños y sus madres, padres, o el resto de la sociedad, evidentemente otra vez tenemos que caer en lo ideológico, mal que le pese a muchos hablar del tema. En realidad todo es una cuestión ideológica. Los barrios como centro de actividad para poder detectar estos casos de violaciones a derechos esenciales me parece fundamental, pero siempre tiene que ir acompañado de una gestión sensible. Tiene que ser en gestiones que reconozcan estos derechos y que estén dispuestos a protegerlos como corresponde. En ese sentido, es invalorable lo que se puede hacer en un ámbito barrial, no tengo ninguna duda de eso. Y respecto, no sé, el sacerdote por prescripción, insisto, no hay prescripción que valga. Acá, como siempre, hay un viejo chiste en derecho que le preguntan al abogado cuánto es 2 más 2 y él dice cuánto quiere que sea. Es decir, esta es la labor del que interpreta, así que cuidado con el que interpreta también. Bueno, después hay muchísimos agradecimientos, muchísimas cuestiones de muchas compañeras que han seguido su carrera y que, bueno, agradecen creo que yo me reconozco como víctima de abuso infantil, así que me siento en ese sentido, y se lo he dicho también a Gabriel, me parece que el trabajo que ustedes hacen, vos decías, en una justicia que es tan injusta, cuando hay jueces como ustedes, por supuesto que son reconocidos, por supuesto que son avalados por la sociedad, y por supuesto que nos enorgullecen porque también nos representan, digo, ¿no? Nos dan esa posibilidad de pensar que puede haber una justicia justa, que a veces como que prácticamente imposible, y que generalmente es una justicia que revictimiza, que hace atravesar por cosas que son crueles, como vos decías hoy, dolorosas, y que la verdad, algunas víctimas, como mi caso, yo decidí no atravesarlas por una cuestión personal, digo, no quise atravesar ese proceso. Pero hay otra compañera que está contando en el chat que ella sí decidió atravesarlo, y todas las peripecias que eso le implican, y todo lo que le cuesta, y todo, bueno, lo que le cuesta, digo, al cuerpo inclusive, ¿no?, de las víctimas. Así que por supuesto que en eso hay muchísimos agradecimientos, y yo quiero hacer también el mío, pero bueno, me parece que nos has dado muchísimos, pero muchísimos puntos para repensar esto de la justicia con perspectiva de género, para empezar a pensar en esta reforma. Digo, que no nos vendan que la reforma judicial tiene que ser hacia un sentido, sino hacia el sentido que corresponde,
con una democratización, ¿no? Como vos decías, que no sea discriminatoria, que no sea misógina, que no sea patriarcal esa justicia. Creo que son 3 aportes que, y bueno, y todos los aportes que nos fuiste dando creo que son importantísimos. Nos vamos a proponer al finalizar estos encuentros, no solo el tuyo, sino todos los que hemos ido atravesando, poder hacer un recorrido de todas las cosas que nos han ido aportando, porque creo que son importantes para después defender estas cosas en territorio, ¿no? Porque en general, después los argumentos, está bien que generalmente los de la derecha son obtusos esos argumentos, en general no hay argumentos, pero a veces también nosotros necesitamos tenerlos para darles la discusión, así que bueno, hay muchísimos agradecimientos, tengo que compartírtelos, los estarás pudiendo quizás leer, y si no, contarte que sí, hay muchísimos agradecimientos por todo tu aporte. Desde esta Secretaría, orgullosas de que hayas podido estar acá, muchísimas gracias, por supuesto, y bueno, la dejo a Susana, que no sé si quiere hacer alguna pregunta más, o bueno. No, en principio se me ocurrió, hoy hablaban de los abogados y si se enseña en las universidades esto, vos decías no. En la escuela judicial, para aquellos postulantes al Consejo de la Magistratura, tampoco se enseña esta visión sobre el abuso sexual, no solamente infantil, ¿sí?, sino sobre el abuso sexual. Si bien ha progresado el Consejo de la Magistratura al aprobar 2 materias en la escuela judicial obligatorias, que es la materia de derechos humanos y la perspectiva de género, también, ¿por qué no? Yo soy miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia, ¿por qué no también plantear una materia que tenga que ver con esto, con el abuso sexual, para poder detectar, ¿sí? Porque una vez que uno los designa, es mucho más difícil el camino, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el Consejo de la Magistratura no ejerce el rol del juicio al magistrado, sino que esto se hace a través de un jury. Pero ¿por qué no detectar a través de los exámenes que hagan los académicos y de las entrevistas psicológicas y de entrevista personal que tenemos con los postulantes, esta visión de aquellos que se postulan para ser jueces y poder erradicarlos en el inicio, ¿no? Que no puedan nunca llegar a conformar una terna. Y después decirte, bueno, para mí y para todos mis compañeros y compañeros, es un honor, Carlos. Hemos perdido un gran juez, lamentablemente el sistema judicial que tenemos hoy, por el que transitamos, y vos lo sabés muy bien porque es una víctima de este poder judicial y de este lawfare, nos está dejando con jueces probos afuera, y los jueces buenos muchas veces son cuestionados desde los medios hegemónicos porque no establecen la justicia que el poder real quiere que establezca. Con vos hemos perdido un gran defensor en tu rol de juez sobre todos los abusos, no solamente los abusos sexuales, sino también los juicios de lesa humanidad que vos llevabas a cabo, y es un honor y un orgullo para nosotras y nosotros y nosotres que hayas participado de este conversatorio, y te vamos a comprometer, olvídate, para hacer un conversatorio sobre el lawfare en nuestro país, y sobre todo ahora que estamos viendo que hay señales muy chiquititas, donde la justicia está empezando a sentenciar conforme a derecho, ¿no? Que es lo que decimos nosotros, ni más ni menos que la aplicación del derecho. Te dejo para que cierres una palabra y te agradezco muchísimo por esto. No, agradecido yo, y no, solamente un comentario a algo que decía Silvia de la justicia que mucha gente padece y que la calificó como cruenta y dañina, creo que dijo. Y yo quiero agregar, ilegal. Es un concepto que hay que también empezar a incorporar, porque tenemos que tomar conciencia de que no es solo que maltrata, una justicia que es cruel, sino que además esa crueldad y ese maltrato en nuestro país es ilegal. Y esto tiene que tenerse presente, sobre todo cuando analicemos qué tipo de cambios habrá que hacer, qué tipo de reforma, y sobre todo sentarse a estudiar
¿Por qué no se está logrando esa reforma? ¿Cuáles son las dificultades? ¿De dónde provienen? Y nos vamos a encontrar con algo que yo decía, con el corazón institucional del Poder Judicial. Esto no es un problema de un funcionario, es un problema institucional muy serio que hay que estudiar cuando se quiera, cuando se desee políticamente, cuando se quiera tomar la decisión política de una profunda reforma judicial que a mi entender es imprescindible y donde en vez de capacitar en visión de género, directamente como vos explicabas, Susana, no tengan posibilidad alguna de ingreso quienes no tienen esa forma de ver las cosas. Pero no solo porque no es correcto, sino porque además ni siquiera es legal en nuestro país. ¿De acuerdo? Gracias infinitas y bueno, nos volvemos a encontrar. Olvídate que así va a ser, te aplaudimos y te queremos mucho, mucho. Sos un hombre realmente maravilloso y vos fuiste un juez de la hostia, diríamos. Así que nuestro agradecimiento porque hiciste de este país un lugar mejor. Gracias. Carlos. Muchas gracias. Por más Rosansky para todos y todas, como dice la compañera Agustina. Gracias, gente.